Xavi Cerro, nuevamente, te saludo, bienvenido a la era de la neodivulgación informativa. Al 2020. Acércate un poco más al micro, compañero. Voy para allá. Vamos a hablar de extrañas coincidencias. Avanzábamos hace un tiempo atrás que algo sucedía en determinados paralelos del planeta Tierra. Y nuevamente, después de variación, volvemos al paralelo 33. Y curiosamente, coincidentemente, Xavi, coincide donde se acaba de realizar un ataque, y tú que eres especialista en tecnología sofisticada, véase drones de inteligencia artificial, quizás autónoma ya del todo. Tu análisis de este ataque con dron, de lo que podríamos decir un atentado a un líder militar iraní de nombre Soleimani. Bueno, no vamos a hacer el análisis político. Eso ya hay muchísimos medios que se han dedicado a ello y a hacer las valoraciones pertinentes respecto a si procede o no procede, o si el señor Trump le falta algún tornillo, le sobra, o es un tío súper preclaro. Sino que a nivel tecnológico es una demostración de que bueno, la tecnología ya hace años que existe. Lo que vemos en la tele de llamas por teléfono, le localizan tu celular y te tiran un misil en la cabeza, es factible. Y que los golpes quirúrgicos, ya con herramientas cibernéticas, hace tiempo que están al orden del día. Esto quizás obviamente por ser una figura pues extremadamente querida y súper popular en su país, general, pues es como si de un golpe plumazo pues en España se cargaran al rey o a un presidente de gobierno de cualquiera de los estados europeos. Obviamente la magnitud del impacto es mediática por el hecho de que no estamos matando desgraciados, no estamos matando supuestos terroristas y no estamos matando unos afganos ahí en Alpargata metidos en una casa en la montaña, sino que es un general, de un país, ¿no? Pero bueno, la tecnología obviamente cuando está y existe nadie está a salvo de ella. Básicamente estos robots, estos drones, estos sistemas inteligentes de armamento solo necesitan fijar el objetivo. Y para fijar el objetivo existen múltiples y múltiples sistemas, es decir, desde radiofrecuencia, seguir una marca de una radio, de un pequeño chip que se le haya puesto en la ropa, rociarle con un spray invisible y es una marca para el infrarrojo y automáticamente ese misil va a impactar con un margen de error de 1 o 2 metros, es decir, las tecnologías existentes son muchísimas. Pensar que todos estos misiles, por ejemplo, que se disparan desde los aviones, estos misiles inteligentes que llevan los drones, los Predator, porque no se lanzan ya desde un caza, sino desde un dron un poco más gordo, pero un dron. Que lo que son esencialmente es un cohete, un ordenador y una carga explosiva. Entonces, ese ordenador pues puede tener múltiples capacidades. Y no solo eso, es decir, ahora mismo, por ejemplo, salía como noticia, que no era el caso de lo militar, de que estaban desarrollando Google una nueva IA y un nuevo chip de IA muy, muy pequeñito, que de hecho es más pequeño que un centavo, que la moneda del centavo norteamericano. Obviamente, cuando esos misiles les armemos con inteligencia artificial, aunque sea esa inteligencia artificial que hemos llamado muchas veces limitada, ¿no? Una inteligencia artificial solo enfocada a un aspecto, ¿no? Que es intentar que no te derriben hasta que llegues al objetivo. Obviamente esos misiles se van a hacer muy, pero que muy difíciles de parar, porque tendrán la capacidad de decidir en tiempo real si esquivar una contramedida, un contramisil que te lanzan a ti o cualquier cosa. Entonces, todo eso, siempre hemos dicho, yo siempre lo he dicho, que el principal impulsor de las grandes tecnologías del planeta son los militares. Y que son las guerras las que han hecho los grandes saltos tecnológicos de nuestra civilización. Esto se ve, por ejemplo, y se vio cuando se pasó de la Primera Guerra Mundial a la Segunda, ¿no? Un salto tecnológico brutal a nivel de todo. Pasamos, por ejemplo, vamos a centrarnos, por ejemplo, en el ejemplo que creo yo que más lo ilustra, ¿no? La aviación. Primera Guerra Mundial, aviones de madera y tela. Segunda Guerra Mundial, aviones ya de aluminio, con armazones metálicos y con una estabilidad ya enorme. Y los primeros aviones a reacción. Y obviamente hoy día todos son aviones a reacción. Las grandes guerras, que empujan la tecnología al máximo para buscar siempre eso, esa ventaja tecnológico-militar que nos dé la victoria. De hecho, Alemania, en la Segunda Guerra Mundial estaba muy confiada. Y es cierto de que tenían una capacidad tecnológica muy superior a cualquiera de los aliados.
Los tanques, los Tiger, los Panzer IV mismo, que era el más normalito, por así decirlo, estaba muy, muy por delante tecnológicamente de los Sherman y de los tanques de los aliados. O sea, y ellos confiaron en esta tecnología. Entonces, claro, toda esa arma nueva, esa tecnología nueva, ese yo lo tengo, el otro no lo tiene, es un poquito como hacer trampas en el juego, ¿no? Y entonces los militares esto les encanta. Es decir, toda aquella tecnología que puedan poseer y que el adversario no posea, digamos que es una ventaja para ellos. Esto, mira, me acaba de recordar lo del rayo de la muerte de Tesla. Que lo hemos hablado alguna vez. Tesla hablaba de su rayo de la muerte, estaba hasta el momento de su muerte convencido, él defendía que eso era posible, que se podía hacer. El rayo de la muerte de Tesla, para quien aquel que no lo sepa, era uno de sus últimos proyectos y pretendía traer la paz al mundo. Y dirás, ¿y cómo traer la paz al mundo un arma, no? Bueno, quizás un poco la idea que tenía en la cabeza era un poquito como pasó con la Guerra Fría, ¿no? La disuasión nuclear, ¿no? Cuando todo el mundo tiene armas nucleares, no nos vamos a hacer la puñeta porque, claro, podemos borrarnos del mapa en cualquier momento. Tesla, en su rayo de la muerte, decía que era capaz, él ya sabemos que era un experto en la electricidad, en la conducción de electricidad por vía aérea, y digamos que era un arma de rayos, pero no un arma de rayos convencional. Si nosotros lanzamos rayos a la atmósfera, ¿vale? O en una dirección concreta, los rayos se disipan. O sea, la energía que tendría que tener ese rayo, y si lo comparamos con las energías que hay en los rayos naturales, vemos que de todas maneras no es muy efectivo, dan un punto y digamos que calcina un área relativamente chiquitita, y es un rayo de la naturaleza cuyo voltaje y potencia nosotros no podemos reproducir porque es potentísimo. Él decía que no, que básicamente lo que podía era ionizar o lanzar una especie de rayo de partículas cargadas, especie de rayo de plasma, y que podía, digamos, de hasta 300 kilómetros de distancia derribar aviones, tanques, barcos y demás. Él quería que esa arma la tuviese todo el mundo y de esa manera a nadie se le ocurriría lanzar un ejército contra nadie, porque sería inútil. Básicamente, digamos, eliminaba la posibilidad de guerras porque todo barco, avión o ejército podía ser destruido en el momento y por lo tanto ya nadie se interesaría por la guerra. Era un sueño de este hombre, puede que no sea el camino, pero sí que es cierto que dentro de esa filosofía, y recordemos cómo acabó Tesla, Tesla desapareció de sus 80 y pico cajas, desaparece en la mitad, es un antecesor, el señor presidente George Bush, el que firma precisamente la retirada de esas cajas y dice que estaban todas numeradas, que solo habían 50 cuando habían 80 y tantas. Es decir, todos esos secretos militares y relacionados sobre todo con la electricidad. Daros cuenta de lo que está pasando hoy, día 7 de enero 2020. Las grandes ciudades, los grandes gobiernos europeos nos están conduciendo a que nos quitemos el coche de gasolina. Están queriendo de que el coche de gasolina caca, el coche de gasolina malo. Ahora todos tenemos que tener coche eléctrico porque hay que cuidar el planeta. Señores, la tecnología del coche eléctrico existe desde el año de la invención del Ford T. Desde 1920 que existen los coches eléctricos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué? ¿Para ¿Para qué? qué? Hay que ser eléctrico. ¿Por qué? Si esa tecnología ya existía. Eso existía, ya se desarrolló. Ya existían coches eléctricos. No os penséis que el coche eléctrico es un invento del señor Elon Musk y sus Tesla Motors. No. El coche eléctrico ya circulaba por las calles estadounidenses junto con los modelos del Ford T. Lo que pasa es que la electricidad era más difícil de vender que no el petróleo. Y los intereses, ¿no? Supongo, obviamente, quizás. y los intereses de quién, dime tú qué gobierno de este planeta no está ligado a intereses petrolíferos. Hombre, hay una parte de lo que pagamos de el litro de carburantes, entre otras cosas, que se va destinado al Estado. Importante, una parte importante. Importantísima. Además. Pero fijaros cómo tanto es así que los defensores de la democracia, las legiones romanas de los USA, van por ahí atacando países como precisamente Irán, ¿vale? Alegando pues que son países, digamos, que no respetan los derechos humanos y toda esa serie de, digamos, circunstancias que ellos alegan para justificar sus acciones, y sin embargo son amigos íntimos de Arabia Saudí. Arabia Saudí, que hemos de recordar que es un país donde los derechos humanos si brillan es por su ausencia, donde las mujeres no pueden conducir, no pueden ir a la universidad, etc. Esos no son malos. Claro, acaban de sacar su principal empresa, la empresa de los jeques a bolsa, y ha sido la empresa con más beneficios de la historia del mundo comercial y de la bolsa. Y Xavi, si hablamos de drones, si no recuerdo mal, uno de los más letales y terroríficos es el MQ-9 Reaper, pero también hay los Predator. ¿Hasta qué punto puede un ingenio pilotado a la distancia, si es que ya se pilotan estas últimas generaciones de drones,
porque llevan su inteligencia artificial, sus programas, sus algoritmos, buscan, localizan, ejecutan, no hay conciencia, son robots en definitiva. ¿Hasta qué punto esto irá evolucionando si en tan pocos años ha llegado al nivel que ha llegado? Xavi, ¿qué podemos llegar a ver? Bueno, yo me vine a la cabeza la escena esta precisamente de la película de Star Wars, donde atentan contra la vida de las nuevas, que atentan contra la vida de la compañera de la Anakin Skywalker, y un robot se planta allí, corta un trozo de cristal, entra, deja dos gusanos venenosos y se pira. Vamos a ver, un dron solo está limitado por la capacidad de carga que pueda llevar, a nivel de armamento, porque a nivel de electrónica la circuitería pesa bien poco. Entonces, puede ser hoy día, y ya no te digo mañana, tú has preguntado dónde puede llegar, puede ser que hoy día un dron comprado en una tienda, pongamos por 300, 400 euros, lo pueda programar para ir a un punto de GPS específico, ponerle un pequeño chip de IA para que esquive los obstáculos y busque un camino para llegar, y una vez llegue, ejecute un programa, y ese programa puede ser detonar un poquito de explosivo plástico, liberar una toxina, un agente patógeno, lo que sea. ¿Eso qué es lo que va a pasar? Muy sencillo. Esa tecnología está democratizada, está al alcance de todos. Las políticas internacionales que tienen muchos países generan pues muchísima animadversión. De hecho, en Irán, daros cuenta que había muchísima gente, ahora hay escritos y digamos, periodistas, podéis encontrarlo en la red, ¿vale? Lo han explicado, de que en Irán había una fuerte oposición al régimen, y por culpa de estos ataques norteamericanos ahora todos van a una. Incluso aquellos que estarían de acuerdo en que aquel general muriese porque era un pip, ¿vale? En lo que no están de acuerdo es que venga a los Estados Unidos y le pegue un bombazo en la cabeza. Entonces, si esa gente obviamente no tiene 4 portaaviones ni 7 flotas, ¿qué es lo que puede pasar? Este 11 de septiembre que pasó con aquellos aviones, ¿vale? Pese a ser, y obviamente fue una tragedia dramática donde 2 aviones se estrellan, mueren cientos de personas, el daño a nivel del terror, que es lo que se buscaba con esa acción, son las acciones terroristas, no hay que olvidar, lo que intentan es, sembrar el terror. Se hubiera conseguido lo mismo metiendo 2 o 3 drones controlados desde una furgoneta y repartir un poquito de Antrax en plenas Navidades en un centro comercial. Imaginaros lo que pasaría. A la que viéramos un dron volando, ni que fuera de la policía, nos entraría tal miedo y tal histeria que viviríamos mirando hacia arriba por si no vemos uno de esos ingenios voladores. Hasta el punto que se tendrían que llegar a prohibir, sería un delito solo poseerlos, etcétera, etcétera. Pero claro, es delito poseer la tecnología, esa tecnología que se ha inventado y que es para todos y que es imparable. Si no es con un dron, lo pueden hacer con un coche teledirigido. Si no es con un coche teledirigido, lo pueden hacer. Los dispositivos de radiocontrol hace mucho que existen, de hecho desde la época de Tesla, que fue el que los inventó, realmente. Por lo tanto, toda esta tecnología, esta forma de hacerlo todo más pequeño, más portable, más fácil de transportar, se convierte en un peligro potencial para toda la humanidad. En el sentido de que esa tecnología, como todas las tecnologías, se pueden utilizar para cosas que no son buenas. Entonces, ¿cuál es el problema de la tecnología? Vamos a lo mismo que dice la Asociación Nacional del Rifle en Estados Unidos: las armas no matan. Matan a aquellos que las empuñan, ¿vale? La tecnología en sí no es mala, depende del uso que se le dé. Entonces, ¿quién es el responsable de desarrollar esas tecnologías? Te las puedes hacer tú en casa, hay empresas que se dedican a desarrollarlas. Pensad que los mismos ejércitos ya desarrollan estas tecnologías. ¿Cuánto creéis que costaría filtrar los planos del Predator y mejorarlo? Que ya ha pasado, que los chinos tienen uno mejor. ¿Entendéis? Entonces, fijaros lo que hay ahora. Vamos un punto más allá, las impresoras 3D. Ha pedido el gobierno estadounidense que se prohíba por ley la transmisión digital de planos de fabricaciones de armas. ¿Por qué? Porque las impresoras 3D pueden hacer armas reales a través de los plásticos con los que imprimen. ¿Cuál es el problema de eso? Porque dices, bueno, pues si las pueden comprar, ¿para qué se las hacen? Muy bien, porque son materiales plásticos que pueden pasar el control de un aeropuerto. Que son indetectables a los detectores de metales, porque son armas plásticas. Pero claro, es que las armas plásticas y las armas de cerámica son la nueva tecnología militar que ellos ya desarrollaron en su día, precisamente para hacer armas más ligeras, etc, etc, etc. Entonces, claro, lo que no se puede pretender, y por otro lado también nosotros tenemos que asumir, es que todo aquello que desarrollan los militares, y recordar que si tenemos internet es por un proyecto de intranet del Pentágono, ¿vale?, no se acabe filtrando en mayor o menor medida al mundo civil. Entonces, el militar que se
siempre se jacta y se vanagloria, ¿no? Que todos sus proyectos secretos y sus moviditas las tienen como muy controladas, tarde o temprano llegan hasta el mundo civil. Desde el mismo momento que son las empresas civiles las que desarrollan para ellos. Es por esa cuestión. Si fuera que los militares tienen sus departamentos de investigación, desarrollo, y son gente jurada que no puede transmitir nada, como en las películas de espías, y que nunca nada saldrá de allí, obviamente pueden tener más control. Pero veis, ir a ver la página del DARPA. DARPA, esta página, poner DARPA en Google. Esta página es donde el gobierno norteamericano, ¿vale? Porque es el que más invierte y lo hace de manera más pública, ¿vale? Me imagino que otros gobiernos también harán lo mismo, ¿vale? Le pide a las empresas privadas desarrollos para ciertos tipos de tecnologías. Y allí pone qué es lo que necesita. Y tú te vas con tu empresa, te apuestas, te dicen, pues yo sé hacerlo, venga. Y si te cogen en las bases, pues entonces ya firmas un contrato de privacidad y trabajas para ellos. Pero son las empresas privadas las que desarrollan las tecnologías militares. ¿Qué significa eso? Que obviamente no es tecnología secreta. Es tecnología actual adaptada a fines militares. Pero claro, si ellos tienen la brillante idea de pedirle a una empresa, mira, necesito un avión, un C-15 para ser exactos, un avión de carga, que pueda llevar 500 drones y desplegarnos en pleno vuelo. Escucha, al igual no es factible, pero si yo soy el malo de la peli o el ejército enemigo de este señor, oye, yo también voy a estudiar esa opción. Con lo cual, obviamente, es una carrera donde unos se empujan a otros, a ver quién desarrolla, digamos, el arma más definitiva. Al comentar esto, me viene una imagen, creo que es en la última entrega de la película Terminator. ¿Qué sucede? En pleno aire hay un despliegue de drones que van a la caza. ¿Podrá haber un dron que libere mini drones con objetivos concretos? Esto está ahí, porque desde el momento que, por ejemplo, hablamos del MQ-9, el Raptor, o conocido como el Segador, que hay un ingenio que vuela a 300 kilómetros por hora, que no lo conduce allá arriba nadie, que va cargado con 4 misiles Hellfire, varias bombas sofisticadas y específicas, y además se mantiene el aire 14 horas. Todo lo que el cine puede crear o podemos imaginar, seguro que esto ya existe, Xavi. Bueno, es que de hecho el proyecto que he dicho del avión no es me lo he inventado, sino que yo lo vi en su día en la página del DARPA. Y quieren un avión portadrones, que tú puedas sobrevolar un área, esparcir los drones y esos drones llevar cometidos. Pero es que puede ser unos drones y además esto unido digamos, a los estudios que hay ahora mismo en informática, en inteligencia artificial, del comportamiento colmena, donde podéis ver en YouTube cantidad de experimentos donde pequeños robots independientes se juntan unos con otros para realizar tareas más complejas, como, digamos, empujar un objeto mucho más grande, o para formar una malla, o drones voladores para volar en formación, etcétera, etcétera. Digamos que el objetivo, fijaros, el proyecto original que yo llegué a leer era un avión que sobrevuela una zona, suelta unos cuantos miles de drones, los drones, que son muy ligeros, se quedan repartidos por el suelo esperando a ser activados, y cuando yo doy la orden se activan. Unos localizan objetivos, otros les atacan con explosivos, otros pueden hacer marcación para misiles que lanzaré posteriormente. Me adhiero a una superficie y allí impactará el misil que lance yo desde incluso un Tomahawk, desde un crucero si hace falta. Puedo perseguir a un ejército con mis 2.000 drones y cada dron va por un soldado diferente. Estaríamos hablando de lo que son conocidos muy concretamente por los ataques mosquito, ¿no? Ataques swarm, que se llaman, en enjambre, donde tú impactar con un arma reglamentaria o un dron que no es más grande que un balón de baloncesto, que se mueve erráticamente, que va hacia ti y que te va a intentar disparar un dardo con la precisión de una máquina que raramente falle, pues imaginaros el pánico que cundiría entre las tropas. ¿Quién se puede enfrentar a eso? Porque sería algo como diciendo, a ver, es que por mucho que los derribes a la mitad, yo habré perdido drones y tú habrás perdido hombres. Y las vidas sí que pueden ser, y lamentablemente para ellos quizás son menos valiosas, pero sí son irreemplazables. Drones se pueden fabricar más, soldados no. Hay que formar soldados. Drones se pueden fabricar. Y lo más importante, con el deep learning y la forma de aprender que tienen las máquinas, si tuvieras algún método eficaz para luchar contra ellas, nos pasaría un poquito como en la película esta que repiten un día y otra vez no me acuerdo ahora del nombre, que es el señor de Misión Imposible, ya sí, hombre, se me ha ido de la cabeza,
que repite el día una y otra vez. Sí, Entonces, sí. ellos veían, ¿por qué repetían el día y una y otra vez? Porque ellos así se adaptaban, digamos, a las formas de combatir de los humanos y podían, digamos, contrarrestarlas. Un ataque con drones podría ser el primero de tanteamiento para ver qué tienes, la máquina aprende qué tipo de defensas tienes y en el segundo ataque ya no te lo paras. En Battleship, me parece, también sale un concepto similar, donde el alienígena, digamos que aprende de la forma de combatir de una forma extremadamente rápida, volviendo el segundo ataque tuyo totalmente ineficaz. Entonces, claro, esta es la ventaja que nos dan las máquinas. Tú, un soldado que, por ejemplo, le atacas, la experiencia que él ha adquirido combatiendo no se la puede transmitir vía telepática a otro soldado que esté en el otro extremo, por ejemplo, de una isla combatiendo. Unas máquinas que estuvieran luchando contra un grupo de soldados, aquello que aprendan automáticamente todas las máquinas que están luchando ya lo saben. Ya lo saben y ya saben adaptarse. Si tú le disparas con un arma nueva, por ejemplo, imagínate, Taser ZZX, le disparo a uno, pero es que le daré a uno, los demás ya saben qué hace esa arma. Y pueden intentar tomar medidas, poniéndose una toma tierra, por ejemplo, cortándose un trozo de la pierna y haciéndose una toma tierra para que la electricidad, yo qué sé, cualquier cosa, pero lo harían instantáneamente. Entonces, claro, este tipo de guerra, de combate, es lo que vamos a ver en un futuro. O sea, el Terminator sí que nos muestra el 50% de lo que es el futuro. Nos muestra las máquinas combatiendo contra hombres. Bueno, los hombres serán en el caso de los países pobres que no puedan tener máquinas. Básicamente sería máquinas contra máquinas, o como en Star Wars, las máquinas del Imperio, de la Confederación, luchando contra otras máquinas también. Y esa supremacía del que tenga más máquinas será al final el que da como el ganador, pero sin víctimas. Digamos que un país podría ser conquistado, podría ser sometido, sin necesidad de que muriese ningún humano, simplemente porque ha aniquilado a todo tu ejército de máquinas. Tu opción, armar a tus hombres, pero ya sabes lo que va a pasar. Sería como un suicidio. Por lo tanto, ¿es una guerra más humana? Bueno, la guerra en sí no es ningún valor, creo que haya que conservar en nuestra civilización. Pero en todo caso, digamos, sería menos traumático que te dijeran que sin víctimas mortales a partir de mañana somos un miembro más de la Confederación de Colonias Estadounidenses. Bueno, quizás mejor eso que no lamentar la pérdida de seres queridos y cosas por el estilo. Pero bueno, es la justificación ética que los militares, digamos, dan a la existencia de los ejércitos robóticos. No penséis que os lo digo yo porque sí. O sea, esta es la justificación que ellos dan. Ellos piensan que las máquinas en los ejércitos evitarán la pérdida de vidas humanas. ¿Cómo? Muy fácil. La máquina será tan superior a un soldado humano que ningún soldado humano en su sano juicio tendrá las ganas de enfrentarse a una máquina y antes se rendirá. Sun Tzu, el arte de la guerra. Si tu enemigo le quitas las ganas de combatir antes de empezar, ya has ganado. Y tanto que sí. Habrá también en un futuro, se está trabajando en esto, ¿no? Hablabas de un detalle de esta película, ¿no? Que una persona muere y vuelve a recrearse la escena. Y vuelve hasta que va avanzando, rectificando los errores para poder seguir avanzando. Hablabas de Tom Cruise, ¿no? Que aparte, un día podríamos hacer un programa sobre Tom Cruise. Porque yo lo recuerdo de su primera película, creo que era la primera película, Rebeldes, y a día de hoy, este hombre tiene la misma cara. Su proceso de entropía celular es muy extraño. Tan extraño como, por ejemplo, que en la cantidad de películas que hay con unas temáticas concretas aparezca Morgan Freeman. Os estoy dando dos nombres muy concretos que están donde están y hacen lo que hacen. Y un día haremos un programa. Pero, Xavi, hay también el engaño mental, ¿no? En esta película, que no recordamos el título, pero que el protagonista es Tom Cruise, que se recrea la imagen, ¿no?, una y otra vez contra un ejército de robots. ¿Puede ser que se nos engañe la mente? Que creamos que estemos en una escena habiendo ganado, por ejemplo, una batalla, en realidad hemos perdido y sea aprovechada por el enemigo. ¿La neurociencia militar a qué punto debe estar? Mira, me ha salido un pareado sin haberlo pensado. No te diría que militarmente eso sea una tecnología que te pueda mantener la ilusión de forma permanente. O sea, desde los proyectos del MK Ultra, donde se estudiaba digamos, alterar el estado de ánimo de los combatientes, tanto propios como extraños, digamos que el mundo siempre ha sido consciente
que las guerras se libran, los soldados van, pero la moral es importantísima, las motivaciones, digamos, las razones por las que tú te juegas la vida son extremadamente importantes. El ejército hiperprofesionalizado y tecnificado como es el de los Estados Unidos tiene unos graves problemas de incentivo, porque aquellos señores van por un sueldo, muchos por ganar la nacionalidad norteamericana, ¿vale? Porque son sudamericanos que van allí como en las legiones a ganarse un puesto en ese estado o en ese país mítico, y sin embargo no tienen mucha más motivación. Y cuando tú te enfrentas con un grupo de insurgentes que van mal armados, mal alimentados, pero que se juegan todo, pues obviamente ese señor vale por tres, en el sentido de que está dispuesto a hacer sacrificios que el soldado no motivado al igual no está dispuesto a hacer. Todos esos estudios que vienen desde el final de la Segunda Guerra Mundial y durante toda la Guerra Fría, ¿vale?, intentaban utilizar incluso armas que pudieran quitarle las ganas de luchar al contrario. Sabemos que se han utilizado infinidad de drogas y estimulantes en todos los conflictos para mantener la moral de los soldados alta y para mantenerlos despiertos y activos, desde LSD, anfetaminas, nazis, guerra de Vietnam, todo el mundo la ha utilizado, porque el problema que tenía es la desgana, el soldado cuando pierde las ganas de combatir, cuando no entiende por qué está allí jugándose la vida, etcétera, etcétera, y eso te derrota antes de empezar. Entonces, claro, los militares, que pues, obviamente en su fuero interno que les gusta es ganar batallas, y como si los soldados fueran de un videojuego donde no se desmoralizan nunca y luchan hasta el último soldado, ¿vale?, ven que el ser humano no es fiable, porque el ser humano tiene un inconveniente, tiene principios, tiene moral, tiene ética y tiene sobre todo motivaciones, ¿vale? Entonces, igual que por un lado ellos dicen, ¿no?, y abogan que la tecnología y todos estos dispositivos cibernéticos van a ahorrar vidas humanas, para ellos es perfecto. Porque un dron con inteligencia artificial, si le digo que meta 4 bombas en las coordenadas designadas y la cámara detecta que es un colegio o un hospital, le da igual, porque la máquina no tiene sentimientos. Orden ejecutada, completada correctamente, punto. Las consecuencias que las asuma otro. Pero ojo, porque aquí viene un problema. ¿Vale? Y es el problema derivado de las responsabilidades de las IAs. Si una IA no tiene libre albedrío, que es algo en lo que se está trabajando, y obviamente esto sonará como diciendo ¿qué? Sí, se está trabajando en que las IAs puedan llegar a tener libre albedrío, es decir, que puedan elegir opciones. Hay 2 modos de tomar opciones, de elegir una opción. Una, al azar, A o B, y otra, intentando que la máquina razone. Os pongo un ejemplo. Imaginaros que voy en un coche autónomo con una IA, ¿vale? Esta IA lleva como pasajero a un señor que es premio Nobel de Medicina y que está desarrollando una hipotética cura del cáncer. Salta a la carretera de forma, digamos así, espontánea, un señor que los sistemas de cámara lo identifican inmediatamente, es un exconvicto, ha sido encerrado 5 veces por violación y por 2 asesinatos. Ahora la IA tiene que decidir si atropella al individuo que está en la carretera y se lo lleva por delante, o da un volantazo y tira el premio Nobel por el barranco. Obviamente aquí la polémica está servida, ¿vale? ¿Qué debería hacer la IA? ¿Vale? Porque si es un ser humano, bueno, pues ya lo juzgaremos y miraremos y le preguntaremos. Pero si es un sistema programado, por así decirlo, ¿qué debe hacer? ¿Lo programamos para que valore las vidas de unas personas por encima de las otras según la importancia social? Y por lo tanto la máquina dice, no, como aquel tiene menos puntuación en el ranking, me lo cargo. Decidimos que lo tome al azar y que sean, como tú hablabas, ¿no?, al principio en el fragmento, una opción del azar que mira, salió cara y tiró al hombre por el barranco y se salvó el asesino. ¿O qué debemos hacer? La cuestión es de que si no le damos capacidad de libre albedrío, el responsable de lo que pase fue el que programó esa IA, porque habrá actuado según los parámetros que se le dieron. Cosa que hasta cierto punto puede tener ventajas, pero también desventajas para el que hace esas máquinas. Si tiene algún libre albedrío, ya sea al azar o ya sea razonado, yo, que soy el que he hecho la máquina, no me puedes hacer responsable de las decisiones que ha tomado la máquina. Porque han sido o bien fruto del azar, o bien porque ella ha entendido, en el caso de que algún día quieran conciencia, de que eso era lo más adecuado. Pero entonces convierte a la máquina en un ente jurídico. ¿Se le puede juzgar a la máquina? ¿Habrá jueces con aspecto quizás humano, pero que sean inteligencias artificiales en un futuro? Lo digo porque si hay científicos que dicen que el universo es holográfico,
La holografía, detrás hay tecnología. Detrás de la tecnología hay códigos binarios. ¿Y si resulta que somos lo que somos en apariencia? Y después, Xavi, no querría acabar el programa sin preguntarte algo que yo sé que con tus conocimientos de informática, con tu base química y con tus canalizaciones runísticas, déjame decir esta palabra, a mí hay algo que no me cuadra. Y como yo, hay miles y miles de personas que no les cuadra, y dentro de nuestros miles de seguidores, que ya tenemos 57.000 followers, seguidores y otros no identificados, ¿cómo puede ser un campesino, un pagés de Mollerussa, del municipio de Mollerussa, en Lérida, Lleida, que le venga a su cabeza unas cifras, un 0, un 0, un 7, un 5 y un 0, el 750, y que raudo y veloz saque una ingente cantidad de dinero para comprar 36 series de este número que ha visualizado? Que aquí podríamos indagar cómo lo ha visualizado, o qué recursos ha tenido, o quién le ha enviado, y se lleve a su bolsillo la ingente cantidad de 18 millones de euros. Hay algo muy extraño aquí, Xavi, y no es azar. Precognición. Hay gente que tiene capacidad para prever ciertas cosas. Xavi, podemos prever 1, 2, 3 cifras. Bueno, pero 5... Es como cuando tenemos la sensación del déjà vu. El déjà vu, esas situaciones que te quedas así como diciendo, ostras, yo esto ya lo he vivido, ¿no? O yo ya he estado aquí, o a todos nos pasa esa sensación, ¿no? Una cosita, porque ahora que hablas del déjà vu, claro, esto lo atachamos a un fallo de nuestro proceso mental, neural, bla, bla, bla. ¿Y si realmente el déjà vu es la realidad y nosotros somos el pasado? ¿Y si hay personas que acceden a estos datos y dices, hombre, si durante 3 veces esto me ha sucedido en otros campos y visualizo 5 cifras, oye, me voy pitando porque bueno, estas vienen con resultado económico detrás. ¿Qué opinas? Seguro que hay mucha gente que ve muchos números y no le toca nada. Lo que sí que está claro es que hay ciertas mentes que tienen capacidad para, digamos, prever o, digamos, visualizar cosas que no existen. Es decir, pero ya no hablemos de un señor que le ha tocado la lotería, hablemos de inventores. Hablemos de Julio Verne, hablemos de Nikola Tesla, hablemos de cualquier gran inventor que ha cogido y algo que no existía lo ha visualizado como posible, le ha venido a la cabeza de que eso tenía que funcionar y funciona, lo monta y fijaros lo que dices pues. Pero si ese señor además tuviera la visión completa, hubiera invertido en su propio invento y se forra. ¿Me entiendes? Pero daros cuenta que muchas veces esas flashes que nos vienen a muchas personas que hay de todo tipo y tal, son un poco como incompletos, ¿no? O sea, y hay gente, este señor ha tenido corazonada y se ha gastado lo que no está escrito en series. Yo estoy seguro que mucha gente, hablemos de los que han tenido una corazonada, no la han seguido y luego la han lamentado. Que también lo sabrá seguro. De gente que ha tenido una corazonada, no la ha querido seguir y luego se lamenta por decir, ostras, si lo hubiera hecho. Es decir, yo creo que nuestra mente, pensar que nuestra mente es un aparato que está continuamente adivinando lo que va a pasar. Y lo explico por qué lo está continuamente adivinando qué es lo que va a pasar. En la realidad, el tiempo, el flujo temporal de lo que nos pasa a nuestro alrededor, ¿vale? Respecto a que nosotros lo procesamos, va con retraso. Cuando nosotros, vamos a poner un ejemplo, voy conduciendo a 100 kilómetros por hora, se produce un retardo entre que lo que yo veo en mis ojos entra en el cerebro, yo lo proceso y, tomo alguna acción. Cuando un objeto se pone en la carretera delante mío a esa velocidad, está demostrado, porque los neurólogos nos lo dicen así, que yo muevo los cuerpos, le doy la orden a los músculos de mi brazo para evitar el obstáculo antes de que mi cerebro haya procesado la imagen que estoy viendo. Esto es así, señores.
yo he dado la orden a mis músculos para que muevan y giren el volante para evitar el obstáculo que hay en la carretera y la imagen todavía no se ha procesado en mi cabeza. Esto sucede, por ejemplo, en la cocina de casa, ¿no? ¿Cuántas veces hemos ido a coger un plato, un tenedor o un utensilio, ha resbalado la mano y sin decir, ¡guau!, que el plato está cayendo y se va a romper en 1000 pedazos. La mano ya lo ha cogido. Por lo tanto, significa que esa habilidad mental que tenemos, que utilizamos todos para poder vivir en el día a día, si fuéramos todos viéndolo con retardo, nos darían un guantazo y lo notaríamos después, no seríamos capaces ni de esquivarlo. Entonces, ¿qué significa eso? Que como toda habilidad mental puede ser entrenada, o puede ser gente que tenga más don. Y una persona, por ejemplo, como esta persona que de momento aún parece ser que es anónima, y si resulta que es una persona especial con unas capacidades extraordinarias de precognición. Tenemos a la historia de la humanidad gente que ha predicho cosas con mayor o menor acierto, pero muchas de ellas han cumplido. El más famoso es Nostradamus, que sus cuartetas se pueden interpretar un poco de aquella manera, pero hay muchos más. Hay mucha más gente que ha dejado predicciones que luego han sido muy, muy, muy exactas y que dicen que las veían en visiones o que les venían las imágenes a la cabeza. Eso yo creo que es una parte de la mente que inexplorada, por supuesto, porque no creo que se pueda medir, ni cuantificar, ni encontrar, que no sea ningún órgano concreto, sino de que hay ciertas personas que tienen más sensibilidad a lo que es el flujo temporal, y cuando tú ves una piedra caer y la ves empezar a caer desde la parte de arriba de la montaña, la lógica te dice dónde va a caber, dónde va a acabar la piedra. No necesitas ver todo el recorrido para saber que la piedra acaba en el fondo del valle. Hay gente que tiene esa capacidad para hacerlo, pero con cosas temporales, donde una acción, y eso seguro que os ha pasado también, sobre todo las mamás, que dices, no hagas esto que verás que te pasará tal, y tú que no, que tal, ¡pam!, pasa tiempo y al final tiene toda la razón y sucede aquello que nos acaba de decir. Tiene precognición, es una habilidad entrenada ya de que ve causa y efecto, y entonces aquí ahora es donde cabría el fragmento ese tan chulo de Matrix, ¿vale? Uh-huh. Donde están hablando con ¿cómo se llama? Te lo diré cantando, cuando se van a ver al tipo este. ¿El arquitecto? No, el arquitecto, no, el otro que dice, donde yo veo, donde los otros ven casualidad, yo veo causalidad. Uh-huh. Es Merovingio. Se van a ver a Merovingio, que es el que tiene encerrado al hacedor de las llaves, y le dice esta frase. Dice, es que donde los demás ven casualidad, como este fragmento primero que has puesto, yo veo causalidad, causa y efecto. Esta frase a mí me da a entender que si tú en un sistema complejo, porque un sistema de decisiones múltiples como el fragmento que hemos puesto del taxi, no deja de ser una ecuación con ¿cuántas? 15, 16, 17, 20 variables. Si tú fueras capaz de controlar las 20 variables de la ecuación, automáticamente tienes el poder absoluto. Esto es lo que nos está diciendo Merovingio. Estas matemáticas del caos, que sale también, por ejemplo, en la película de Jurassic Park, donde el matemático nos explica de que una mariposa bate las alas en un extremo del planeta y un huracán en la otra. No, la mariposa no causa el huracán. La mariposa es un factor más de la ecuación que, si lo eliminas, puede ser que la ecuación cambie mucho. Por lo tanto, esas matemáticas del caos, esa gran caos, esas, digamos, coincidencias de la vida, son más que el resultado de un montón de causas-efectos que tienen interrelación. Saber verlas todas es lo complicado. Y Xavi, yo no sé si ya sabes a qué calle te he llevado o no, pero supongo que la intuyes. Hemos empezado hablando de drones militares, de personas que tienen como una precognición, como esta persona que le han tocado 18 millones de euros porque visualizó 5 cifras. De las 5 habían 3 ceros, curioso. Sumamos el 7 más 5, bueno, ahí lo dejamos. Pero Xavi, yo en una cena con 28 personas he visto como el señor Xavi Cerro, gran amigo, gran colaborador de Sabin, utilizando runas vikingas, ha interpretado eventos muy, muy curiosos de 17 personas que yo, como organizador de la cena, sabía fehacientemente que no conocías. Y una de ellas le pronosticas un accidente de coche. Y cuando la persona dice, bueno, ¿y cuándo lo tendré? Y dice, no, hoy. Y cuando acabamos la cena, bajamos los últimos de la cena, nos encontramos un montón de luces en una curva y vemos a aquella persona que le habías dicho que tendría un accidente de coche. Y vemos su coche siniestro total, ella intacta, por suerte,
y gracias a Dios o a las fuerzas que sean o a su instinto, vemos el muro del chalet contra el que impactó, destrozado. ¿Cómo le llamamos esto? ¿Precognición? ¿Casualidad? No, era una actriz, estaba contratada. Ya. Bueno, es... No, vengo a decir esto, que el mundo está lleno de casualidades o causalidades, y si son causalidades, pues si sabemos utilizar la intuición con cierta ecuación de la causalidad, podemos evitarnos muchos problemas, bueno, ¿no? Mira, los mentalistas, ¿vale? Si vais a Amazon o a Netflix, hay un montón de programas de magia que son mentalistas. Gente que es capaz de prever 3 elecciones de un grupo al azar de personas y nos asombra enormemente porque es capaz de predecir todo lo que iban a elegir personas desconocidas. Predecir o leer, ¿vale? Porque esta precognición, esta lectura, este ejemplo que acabas de poner, ¿no?, de lo que pasó aquel día, ¿es magia, es predicción o es saber leer? Leer donde los demás no pueden leer. Las personas mandamos un flujo de información hacia el exterior continuo, constante y revelador, ¿vale? De hecho, los psicólogos y los psicoanalistas, han desarrollado muchísimo el tema, ¿vale? De cuánta información derrocha un ser humano solo con su gestura, sus posturas, la forma de hablar, el nerviosismo que pueda denotar, etcétera, etcétera. Y se puede saber mucho de una persona en ese sentido. Imaginaros que además tenéis una habilidad, ¿vale?, para poder ver un poquito más allá de esas posturas. Podéis ver un poco la energía, el aura, el buen rollo, el karma de una persona, ¿no? Eso que nos hace un poco, esa esencia, ¿no?, humana. Hombre, ahora que hablas del karma, ¿cuántas veces, y siendo solo un poco observador, las personas que actúan con, entre comillas, mala fe, malintencionadamente, que ves su karma como se está absorbiendo su propia energía vital, y decimos, esta persona va a acabar mal, esto va a ser así, y así sucede. Correcto, todos tenemos esa intuición, o sea, todos sabemos distinguir una persona que es esencialmente buena o mala, unos con más acierto, otros con menos. Como toda habilidad, como sería la pintura, la música, hay gente que tiene esa habilidad poco desarrollada, le engañan mucho y no es capaz de percibir la esencia de las personas, y hay gente que es capaz de leer en nosotros como si fuera un libro abierto. Por lo tanto, esa gente que tiene esa habilidad extra, vamos a llamarlo así, pues bueno, puede hacer cosas que para nosotros nos pueden resultar sorprendentes, pero escucha, si un sordo pudo componer las melodías más fantásticas de la historia de la música clásica, no os cuento lo que puede hacer uno que encima oye, ¿no? Es decir, las habilidades y la mente humana nos puede sorprender porque sus capacidades siempre no somos como un patrón donde solo hay 5 características a potenciar. Esto es como un lienzo en blanco. Y hay gente que no tiene ningún tipo de conocimiento social o analítico y sin embargo lee en las personas. Como esta persona que ha leído en su mente 5 cifras. Y, por ejemplo, las mentes brillantes en el campo científico pues están trabajando en desarrollos, pues unos militares y otros, como quiero tu apunte, China que está a punto de poner en marcha lo que podríamos decir el sol artificial. Y me recuerda al principio del programa cuando hablabas del rayo de la muerte de Nikola Tesla. Está a punto de crear un sol artificial basado en fusión. Claro, es que la fusión fría obviamente sería una solución energética al planeta. Está claro, pero mira, volviendo un poquito al anterior, ¿no? Es decir, ¿qué es ese don y llevado a las máquinas, que es lo que nos ocupa siempre en el programa, todos los días? Es decir, esa parte que todavía creo que es lo que siempre va a ser el factor diferenciador entre humanos y máquinas. Las máquinas van a ser mejores que nosotros, van a pensar mejor, van a ser quizás más humanas, más buenas, mucho más precisas, pero les va a faltar siempre algo porque nosotros no sabemos ni dónde está la intuición. Esa intuición que tiene el ser humano, eso tomo decisiones sin tener ningún dato, sin tener ningún input, sin tener nada para valorar. Esa intuición es lo que una máquina yo creo que la puede bloquear, porque una máquina dice, pero es que no tengo ningún dato, y nosotros por intuición podemos actuar. Xavi, y lo que dicen muchos textos bíblicos de una segunda venida, ¿y si resulta que no es una entidad biológica, sino que es una entidad tecnológica? Yo estoy convencido que sí, que esa segunda venida puede ser una nueva inteligencia, una inteligencia extraterrestre a todos los efectos, porque no es natural o no biológica. Xavi Cerro, como siempre, maravilloso, analítico programa.
el cual nos hace pensar, ¿no? En un mundo que está casi todo precocinado, que podamos pensar libremente, decidir y tomar nuestras propias decisiones, es una maravilla. Por supuesto que sí, es un placer, como siempre, y te dejo la frase a ti, que cada uno saque sus propias conclusiones. Un Compañero, placer, amigo, compañeros. muchas gracias. Y amigos y amigas, como siempre, pues lo que hemos dicho hace un momento, no quiero repetirme, pero que espero que disfruten, que nos sigan, porque el 2020 muchas cosas van a suceder, muchas de buenas, pero otras quizás no tanto. Y tenemos que estar atentos. Adiós. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.